¿Por qué Jesús tuvo que morir en una cruz? Cuando yo no era cristiano, me gustaba mucho leer los evangelios, leer la vida de Jesús, leer sus enseñanzas. Y resulta que yo admiraba mucho a Jesús. Admiraba lo que Él enseñaba, admiraba cómo fue su vida, todo el impacto que tuvo en la historia de la humanidad. Pero hay algo que yo no comprendía. ¿Por qué Jesús tuvo que morir en una cruz? ¿Por qué? Cuando llegué a comprender esto, mi vida cambió para siempre. La cruz de Jesús es la solución a un dilema muy grande. Dice la Biblia que Dios ama al ser humano. Dios creó al ser humano por amor. Dios le dio muchas cosas al ser humano porque lo ama. Lo creó para tener una relación con Él, por amor. Dios desea lo mejor para el ser humano. Por un lado, tenemos esta realidad. Dios ama al ser humano. Dios es amor. Por otro lado, tenemos la realidad de que Dios también es justo. Y si Dios no fuera justo, no sería Dios. Y la justicia implica que cuando alguien hace algo malo, hay un precio que se debe pagar. El pecado tiene un precio que pagar. Y lastimosamente, todos los seres humanos hemos pecado. Dice la Biblia en Romanos 3:23 que por tanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos hemos hecho cosas que no están bien y todos lo sabemos. Todos hemos de alguna forma desobedecido a la ley de Dios. Y hay un precio que se tiene que pagar. Y dice el mismo apóstol Pablo en Romanos 6:23, dice que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Entonces nos encontramos en este dilema. Por un lado, Dios, que es amor, quiere lo mejor para el ser humano. Pero por otro lado tenemos a este Dios que también es justicia y que se debe ejecutar la sentencia en contra del pecador, que es la muerte. Y si Dios dejara de ser amor o dejara de ser justicia, dejaría de ser Dios. Entonces, ¿cuál es la solución para este dilema? Y es precisamente ahí donde entra la cruz, la muerte de Jesús en la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz, Él pagó el precio. Él pagó la condenación que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Él se enfrentó a la muerte. Él se sacrificó. Entonces en la cruz de Jesús se cumplen estas dos condiciones: el amor de Dios entregándose por nosotros y la justicia de Dios cuando alguien paga el precio por el pecado. Comprender esta realidad puede cambiar absolutamente nuestras vidas, porque implica que solamente al nosotros confiar en el sacrificio de Jesús, al creer en lo que Jesús hizo por nosotros y al entregarle nuestras vidas, Él nos ofrece su perdón. Y nosotros pasamos ahora a restaurar nuestra relación con Dios. Dice la Biblia que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. En la muerte de Jesús podemos volver a tener esta relación con Dios, a disfrutar plenamente del amor de Dios, porque tenemos el perdón de nuestros pecados. Pero tenemos que reconocerlo y tenemos que entregarle nuestra vida a Jesús. Por eso es que el mensaje de la cruz es muy importante que nosotros lo llevemos, lo comuniquemos, para que la gente entienda que hay una esperanza. Hay la esperanza de tener una nueva vida, una vida mejor. Hay una esperanza para este mundo que se encuentra tan mal, y es Jesús. Porque al mismo tiempo que la cruz la muerte de Jesús en la cruz es la muestra del amor de Dios, es el objeto de nuestra salvación. Asimismo hay que tener en cuenta que la cruz de Jesús es un ejemplo de cómo nosotros tenemos que vivir nuestra vida también.
Si decimos que en la cruz de Jesús se manifestó todo el amor de Dios, y decimos que, y la Biblia dice también que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo, amar aún a nuestros enemigos, así como Jesús nos amó a nosotros. Esto está en Juan 13, en los versículos 34 y 35. Jesús dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y luego dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Jesús nos manda a amar a los demás como Él nos amó a nosotros. ¿Y cómo Él nos amó a nosotros? Hasta el punto de dar su vida. Y dice en Primera de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16, en esto conocemos el amor, que Él dio su vida por nosotros, así nosotros tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Esta es una parte muy importante de la muerte de Jesús en la cruz. Es un ejemplo de cómo nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos y entregarnos a los demás también por amor. Por amor. Negarnos a nosotros mismos y dejar que sea el amor de Jesús el que actúe a través de nosotros. Por eso dice Pablo en Gálatas 6, en el versículo 14, dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Y luego en Gálatas 2, en el versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces la muerte de Jesús, por un lado, es el objeto de es la causa de nuestra salvación, pero por otro lado también es un ejemplo de cómo nosotros debemos vivir nuestra vida amando a los demás.